Hola, qué gusto estar con todos ustedes, por permitirnos entrar una vez más en sus hogares. El día de hoy tenemos a Sandra Leal. Sandra Leal es uno de los directores o la directora del Buen Samaritano, un movimiento. Ahorita ella nos va a aclarar más, me imagino que es a nivel nacional, donde su principal labor, perdón por el ruido, pero están muy emocionados con el tema, donde el tema principal es aprender a sanar las heridas y acrecentar o acrecentando la autoestima. Sandra, bienvenida. Nos acompañan Marina Ostov y Sister Yanis. Ellas siempre nos están acompañando. Falta uno, que es Guillermo Macías. Y entre los tres, pues iremos abordando, cuestionándote, comentando, para tratar de sacar el mayor provecho posible. Sandra, quisiera comenzar con dos ideas muy sencillas. Una es, sé un poco de dónde surge el buen samaritano. Sé que surge en Cuernavaca con tu papá, cuando estaba tratando de ayudar a la gente, sobre todo a la gente adicta, y como que ustedes le han dado una dimensión, gracias a Dios, por lo que puedo ver, mucho más espiritual, y no nada más en el aspecto adicciones, lo que nosotros conocemos como fuertes adicciones, como la droga, como el alcohol, etcétera, pero también esas heridas, que muchas de ellas o la gran mayoría no son fruto de una adicción, pero que siguen marcando nuestra vida. Entonces, si nos puedes platicar qué es el Buen Samaritano, y lo más importante, qué relación hay en esas heridas que hay que sanar y en la autoestima que todos tenemos que ir acrecentando. Sin más, les dejo con Sandra. Gracias, Jorge. Pues el taller del Buen Samaritano es una maravilla, porque atiende a cualquier tipo de personas y le ayuda a sanar todas las heridas de la vida. ¿Qué es una herida? Simplemente es un acto de desamor. Alguien no nos trató como nos hubiera gustado ser tratados, alguien nos rechazó o nos traicionó o nos humilló. Cualquiera de estas heridas pueden ocasionar serias consecuencias. Cuando nosotros hemos sido lastimados, lo que sucede es que nos duele tanto que lo que busca nuestro cuerpo es un anestésico, algo para ya no sentir tanto dolor. Y entonces esa anestesia son conductas en las que caemos, destructivas, que podemos también llamarlas defectos de carácter, que en un inicio te hacen sentir muy bien, pero a la larga se convierten en vicios, en adicciones, y pues con una vida llena de vicios, la vida se empieza a descomponer. Y poco a poco nos vamos destruyendo a nivel emocional, intelectual, espiritual, y finalmente nos alejan todo esto de la felicidad. Entonces, en este taller lo que nosotros hacemos es que las personas identifican quién los lastimó y en qué conductas destructivas han caído, para identificar las consecuencias, porque si nosotros no sabemos a dónde nos han llevado estas conductas, pues como que ¿por qué vamos a querer cambiar? Entonces lo que buscamos es encontrar la herida para a partir de ahí identificar las consecuencias. Y ya que identificamos las consecuencias que ha traído, pues entonces hablamos sobre el perdón a nosotros mismos, a los demás, porque pues nos quedamos sumamente resentidos hasta con Dios, muchas veces producto de estas heridas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar estas heridas para después sanarlas. Lo que sucede es que aquí el gran protagonista es Jesús. El médico es Jesús, nosotros somos simples facilitadores que los vamos acompañando, pero es Jesús quien hace todo el trabajo. Él se detiene a mirarnos, Él descubre las heridas que venimos cargando, y por eso es el buen samaritano, ¿no? Porque se acerca para reconfortarnos, para hacernos saber que todo está bien, que Él se preocupa por nosotros, que no todo está perdido, porque, híjole, muchas veces cuando hemos sido muy lastimados creemos pues, que ya se acabó, que esa es nuestra vida, que no hay de otra, y pues realmente nos sentimos asfixiados y estancados en ese lugar, ¿no? Entonces aquí no, aquí recuperamos todos la esperanza
y poco a poco Jesús es el que con infinito cuidado, con infinito tacto nos va a ir sanando nuestras heridas, nos va a ir descubriendo qué es lo que sucedió para poder empezar a vivir una vida sana, en paz con nosotros mismos, con los demás. Entonces, es verdaderamente una belleza este taller, y el proceso de la enfermedad del mundo interior es muy sencillo. O sea, nosotros empezamos recibiendo una herida y esa herida ocasiona dentro de nosotros desequilibrios emocionales que ocasionan que caigamos en las conductas destructivas. Y cuando nosotros empezamos a caer y a caer en estas conductas, se convierten en defectos de carácter y en vicios que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y ahí es cuando ya la vida empieza a descomponerse. Mi vida familiar, mi vida personal, mi vida profesional ya se empieza a descomponer, empiezo a tener resultados negativos, y entonces es cuando empieza un diálogo interno negativo en el que la autoestima pues se me va al piso. Y es muy difícil volver a recuperarnos. ¿Por qué lo uno con la autoestima? Porque cuando la vida ya se nos descompuso y no sabemos por dónde empezar otra vez a caminar, empezamos a pensar que ya no servimos para nada, que no valemos. Y a lo mejor nos tocó vivir simplemente en una casa donde fuimos constantemente comparados con nuestros hermanos, y después en la escuela, y luego nosotros nos empezamos a comparar con los demás compañeros, y pues tristemente empezamos a ver ciertas diferencias, y esas diferencias ocasionan que nos empecemos a cuestionar, híjole, ¿por qué yo no soy como él? ¿Por qué no tengo lo que tiene el otro? Y entonces empezamos a sentirnos inferiores. Y es súper doloroso, porque cuando yo estoy enfocado en todo lo que tienen los demás, pero no puedo ver mis talentos, cuando no puedo ver mis habilidades, no sé ni siquiera qué recursos tengo, pues imagínense el sufrimiento brutal en el que empezamos a vivir. Empezamos a ponernos máscaras para complacer a los demás o simplemente para pasar desapercibidos. Muchas veces lo que no queremos es ni que nos vean, porque pensamos que pues somos muy criticables, ¿no? Entonces, todo eso se empieza a formar dentro de nosotros. Y luego, para colmo, cuando vemos esos resultados negativos en la familia, en el trabajo, en el apostolado, me da igual dónde, pues ahí ya se genera una creencia. Y la creencia es una etiqueta. No sirvo para nada. Yo nací estrellado. No sé para qué vine y por lo tanto no merezco ser amado. Si imagínense el dolor de llegar ya a estos niveles, y pues tristemente nos empezamos a llenar de preocupaciones, de angustias, y nos sentimos de verdad asfixiados, no sabemos ni para dónde. Entonces, lo que va sucediendo con las personas que tenemos en algunos momentos de la vida baja autoestima, porque hay personas que piensan que la autoestima o es alta o es baja. Y no, o sea, la autoestima va variando. Puede ser que te tocó vivir una situación complicada, un fracaso, y ahí es donde empezamos a batallar con reconocer nuestro propio valor. Pero lo que sucede con las personas que tienen baja autoestima es que empiezan con pensamientos obsesivos, con pensamientos destructivos o negativos, o se están culpando constantemente. Todo asumen que es su culpa. Y entonces todos estos pensamientos internos negativos empiezan a ser luego conversaciones. Entonces me encuentro hablando con los demás negativamente o destructivamente, pero también lo grave es que empiezo a tener yo ese diálogo interno también muy enfermo. Y entonces empiezo a criticarme, empiezo a juzgarme, empiezo a decirme, pues no vales para nada, fíjate, hasta has destruido a tu familia, no eres capaz de mantener ni siquiera tu salud, ve que fea, ve que gorda, que así empezamos con ese tipo de conversaciones. Y todas esas conversaciones nos llevan a tener un patrón emocional.
A veces es de tristeza, otras nos da muchísimo miedo enfrentar a las personas o las situaciones que nos tocan vivir porque no nos sentimos seguras de nosotras mismas. Otras veces nos sentimos muy enojados. Entonces, el tema de la autoestima y de recuperarlo es vital, porque si nosotros como personas no reconocemos el valor que tenemos, pues vamos a terminar caminando por la vida apáticos. Y para mí la apatía es muerte en vida. Yo muchas veces les digo en los talleres, pues sería delicioso ya morir y que nos entierren y que nos echen tierrita encima, porque ya caput, se acabó, por lo menos se acaba el sufrimiento. Pero no, o sea, vivir con baja autoestima es vivir apáticos, es no encontrarle el sentido a la vida, es vivir con tremenda frustración. Y aquí el problema está en que todo eso permea a los más cercanos. A mí me llama mucho la atención mamás que me dicen, ay Sandra, o sea, qué horror, van los niños a la escuela y les bajan la autoestima. Y les digo, a ver, en el primer lugar donde se les baja la autoestima son en casa, con los papás, con las comparaciones, con las críticas, con la dureza, si no sabes reconocer sus talentos, cuando quieres que sean algo que tú quisiste ser de chico. Entonces, desde ahí inicia lo grave, ¿no? Entonces es un problema. Sandra, quería hacerte una pregunta. Pues inicialmente cuando uno piensa en el tema de la sanación, pues piensa en heridas graves o heridas grandes. Y ahorita tú nos estás diciendo completamente lo contrario y pensando en el aspecto familiar que lo acabas de mencionar un minuto atrás, como padres, como madres, pues tenemos que estar el doble o el triple de atentos porque sin querer, pues podemos estar hiriendo a nuestros hijos por un comentario, por una omisión, y curiosamente de buena fe. Muchas veces esos comentarios son de buena fe. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Pues para estar con esa autorreflexión de saber que podemos estar afectando, no quiero estar como que sanatizando, pero sí estar atentos. ¿Qué tenemos que hacer para estar atentos? Porque por lo que me estás diciendo y lo que entiendo y tiene todo el sentido del mundo, por un buen comentario buen intencionado, si me permiten usar esa palabra que creo que ni existe, de buena intención, ¿cuántas veces podemos hacerle daño a nuestros hijos o a un ser querido simplemente por querer actuar de buena fe? Así es. Y lo grave es que tiene terribles consecuencias. Yo siempre les digo que hay heridas muy, muy graves de terapia intensiva, pero las heridas de curita también tienen sus serias consecuencias. Y cuando nosotros como papás comparamos a nuestros hijos, los estamos haciendo ver que no son suficientemente buenos, suficientemente inteligentes, suficientemente guapos. Ya ahí perdió el valor. Cuando nosotros etiquetamos a nuestros hijos y les decimos, ay, mijito, mira, tú no saliste bueno para las matemáticas, como la familia de tu papá, todos son nefastos, ya los etiquetamos. Y entonces ese niño va a vivir de acuerdo a esa etiqueta. Cuando los humillamos sin querer, porque fíjate, en una ocasión yo tuve a una señora que no quería aprender inglés, estaba verdaderamente negada y uno de su esposo era un empresario internacional y le dijo, métete a clases de inglés para que te la pases mejor en las cenas y todo. Y ella reaccionó como si le hubieran dicho el peor insulto de su vida. Cuando pasó por el taller, descubre que de chiquita, cuando su papá la iba a llevar a Disney, pues su hit juvenil y lo máximo era Mickey Mouse, y había estudiado cómo decirle hello, how are you, my name is tal. Y entonces empieza a estudiar cómo decirle y practicar, y cuando llega frente a Mickey, el papá le dice, no, así no se dice, te equivocaste. Eso tuvo las consecuencias de
ya no querer jamás hablar inglés, de nada. Entonces, sí hay heridas, pero te voy a decir algo, Jorge, somos todos humanos y la podemos regar, pero yo creo que lo importante es responsabilizarnos por nuestra sanación. Si nosotros nos responsabilizamos por nuestra sanación, por conocernos, automáticamente empezamos a reconocer a los demás, empezamos a cuidar a los otros. Pero muchas veces los papás quieren aprender como una receta de cómo no lastimar cuando están lastimados. El que sufre hace sufrir, el amargado amarga, el alegre alegra. Entonces, como papás, nuestra primera responsabilidad es conocernos, sanar las heridas de la vida para entonces no tener estos defectos de carácter que alejan a las personas y que lastiman. Entonces, pues sí, ese es el tema. Quisiera hacerte otra pregunta. Bueno, ya te preguntamos sobre la relación entre sanación y autoestima, pero ¿cómo podemos hacer ese autoexamen? Obviamente en primera persona se necesita, por lo que veo, el diplomado que ofreces y que luego te voy a pedir que nos pases toda la información para poderlo ofrecer a la comunidad, es una gran herramienta, pero ¿cuál sería esas autoevaluación o autoexamen que uno tendría que estar haciendo para darnos cuenta de nuestra realidad? Porque lamentablemente, por lo general, preferimos justificarnos o culpar a otros de nuestra realidad. Pues yo puedo ser culpable, yo puedo justificarme y culpar a otros a los 5, 10, 15, 20, 22 años, pero pues después de 40 años, pues yo no me puedo justificar, bueno, me puedo justificar, pero yo no puedo culpar a nadie más, como que mis 50 años no es mi culpa, digo, puede haber sido el origen tal, pero pues ya después de un tiempo yo tengo que tomar esas medidas y tengo que tratar de curarme. Entonces, ¿cuál sería una buena forma de autoevaluación? Un punto de partida para darnos cuenta y segundo, pues para volver la mirada atrás, es decir, volver la mirada y actuar, ¿no? Y no sé si después Marina y Sister Janice también quieran comentar y preguntar algo. Lo primero que tenemos que hacer, y sería lo más sencillo, Jorge, es observarnos. Observarnos. A ver, no estoy pudiendo con mi mal carácter. Me siento ofendida demasiado fácilmente. Hasta parezco un jarrito de tlaquepaque. Tengo conversaciones internas negativas. ¿Qué patrón emocional manejo? O sea, es observarme, pero sin juicios, porque luego sucede que nos observamos para darnos de golpes. Ay, no, qué bárbaro, no puedo creer que pensaste eso. No, es observarnos desde la neutralidad para ver qué está pasando con nosotros, cómo estamos reaccionando. ¿Acaso somos súper desordenados? ¿No cuido mi salud? ¿Estoy comiendo de más? ¿Tengo un carácter irascible? ¿Soy sumamente orgullosa? ¿Estoy llena de resentimientos? ¿Estoy llena de miedos? Todo esto, si nos empezamos a observar, podemos identificar qué es lo que está sucediendo. Pero muchas veces no estamos, es que la verdad es que estamos acostumbrados a que los ojos ven hacia afuera, pero no nos volteamos a ver y no sabemos ni siquiera quiénes somos. Por eso es importante tomar el espacio para detenernos y decir, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Por qué he tenido estos resultados? ¿Por qué reacciono de esta forma? ¿Por qué tantas cosas? Entonces, si nosotros nos detenemos, entonces podemos vernos y a partir de la autoobservación, sin juicios, sin críticas, sin autorregañarnos, podemos empezar a ver de qué estamos hechos. Entonces, yo creo que por ahí podrías empezar, Jorge. Muchísimas gracias, Sandra. Yo estoy pensando mucho en
pecado, examen de conciencia, y la importancia de conocerme a mí misma. Todo eso estoy pensando en cuanto tú estás hablando. Y yo creo que hasta que nosotros nos conocemos como amados por Dios, que realmente reconocemos que Jesucristo dio su vida para mí y para todos, hasta ese entonces, hasta que reconozcamos eso, no es posible reconocer nuestros pecados, porque criticarme a mí misma, eso no es reconocer mis pecados. Es un ciclo que lleva uno para nada. Así es. Ningún destino bueno. Sí, nosotros, fíjate, Sister Janice, lo que en el buen samaritano, justamente las conductas destructivas en las que todo ser humano cae, producto de las heridas, es en los pecados capitales. Nada más que nosotros, la palabra pecado le hace mucho ruido luego a las personas porque dicen, ay, es que me está juzgando, es que no. O sea, pecado viene del griego amartía, que significa no darle al blanco a la felicidad. Entonces, cada vez que yo caigo en una conducta destructiva, me estoy alejando de la felicidad. Entonces, lo que sucede dentro del taller es que cada persona empieza a hacer una escritura de su propia vida en base a esa conducta destructiva, para ver cuáles han sido las consecuencias y sobre todo para que entienda que fue un camino que decidió tomar y que le ha perjudicado grandemente, que solamente le trajo un terrible sufrimiento. Y a partir de que la persona descubre eso y dice, oye, a ver, yo no quiero sufrir, entonces ya está lista para abrirse a qué otro camino hay. Y entonces nosotros le presentamos el camino de Jesús, que es lo que Jesús nos enseña en cada una de estas conductas, que es lo que Él opina, para entonces nosotros cambiar nuestra manera de pensar por la de Él y entonces poder cambiar nuestra manera de vivir. Sin duda, no se puede cambiar ningún vicio sin la ayuda de lo alto, es imposible. Entonces, luego sucede que nosotros les presentamos quién es Dios, y como un padre amoroso quiere que seamos felices, porque luego pues muchos hemos crecido pensando que no te van a castigar y que él se va a entristecer. No, a ver, no, aquí el tema eres tú. El tema eres tú y tu felicidad. Y son tus decisiones las que te han alejado. Entonces, así es como nosotros les ayudamos a llegar a esta etapa de, pues justamente de reconocer a Dios como el que nos ayuda a salir adelante de esto. Sandra, ¿qué temas tienen? Digo, sé que estoy hablando ahorita yo un poquito tocando todos los cursos que dan los diversos, o sea, obviamente todo parte del tema de la sanación para mejorar la autoestima, pero ¿cuáles son los temas, los distintos diplomados, cursos que dan que ayudan que ayudan a potenciar al ser humano, en este caso a la mujer o al hombre, el que sea, a ser mejores seres humanos como tal? En el área del movimiento del buen samaritano, nosotros damos el taller de sanación, después el querigma. Después del querigma damos un taller que se llama combate espiritual para aprender a orar con las emociones, ocupando toda el área humana que descubrimos en el buen samaritano y espiritualizarla. O sea, vamos del humano a lo espiritual para después llegar a la formación de discípulos. Entonces, esos son los cursos que se ocupan en el movimiento del buen samaritano.
Fuera del movimiento, y esto yo lo hago a nivel profesional, yo me dedico a dar diplomados para recuperar la autoestima, en el que tocamos los pilares del ser. Luego vemos el poder que tiene la palabra, las conversaciones, y lo que hacemos es ayudar a las personas también. Hay un módulo solamente de inteligencia emocional, porque luego las emociones nos llevan a tomar las peores decisiones. Damos otro módulo de autoestima en el que tocamos juicios, creencias, y el último módulo que tiene que ver con la felicidad. ¿Cuál es ese camino para irnos acercando a la felicidad? Entonces es realmente muy completo, porque lo que sucede es que a nivel espiritual podemos, en el movimiento del Buen Samaritano hacemos muchísimo, o sea, de veras Dios hace maravillas, pero hay una parte que sí se requieren, pues, de personas competentes que también te puedan ayudar a salir. O sea, por ejemplo, si yo estoy gordo, y no puedo bajar de peso, pues necesito ir con una persona competente, como un nutriólogo que me ayude a armar un plan de acción para poder bajar y fortalecerme con la ayuda de lo alto para poder dejar un vicio. Igual con las drogas, igual con el mal carácter. O sea, el chiste es tomar a Dios por un lado, pero también a personas competentes que te puedan ayudar a sacar lo mejor de ti. Entonces, así es como nosotros lo hacemos. ¿Cómo dan ese paso del humano a lo espiritual? O sea, cuando esto, aunque ya lo has comentado, lo hemos platicado mucho por teléfono, ¿cómo logran dar ese paso de partir de un problema, de una herida real, que puede ser de adicción, que puede ser por un comentario, que puede ser por una inseguridad, lo que sea? ¿Cómo van dando ese paso natural del humano a lo trascendental, del humano, para que ellos logren esa relación con Dios nuestro Señor? Lo primero es que, pues, todos nosotros podemos identificar el sufrimiento que tenemos en la vida. Eso se siente, se ve. O sea, si yo destruí a mi familia, lo sé. Entonces lo puedo palpar. Toda la vida espiritual no se ve, sin embargo existe. Entonces nosotros lo primero que hacemos es explicarles esa parte, porque muchas personas dicen, es que si no lo veo, no creo. Y pues la vida interior está compuesta por la mente, que no se ven, pero pues están ahí los pensamientos. Si le decimos a un doctor que nos haga una autopsia y le decimos, a ver, sácame este mal pensamiento porque ya me trae aturdida, pues no puede encontrarlo. O están las emociones, que tampoco se ven. O sea, yo podría estar viendo a llorar a una persona, pero la emoción está por dentro. Y también está el área del espíritu, que es el que manda. Entonces, partimos de ahí. O sea, somos seres integrales. Muchas veces hemos querido manejar al ser humano por partes. La mente, las emociones, el espíritu. Y no, a ver, yo no puedo salir adelante de un problema si no uno todas. Si no me ayudo de cosas físicas, si me ayudo con cosas para ayudarme a la mente, a las emociones. Somos seres integrales. Entonces, todos nosotros, a la hora que podemos ver nuestra vida, podemos ver las consecuencias y los resultados de nuestras decisiones. Y podemos ver también el sufrimiento al que nos ha llevado. Entonces, a partir de que la persona reconoce el dolor, entonces ya se abre a la posibilidad de encontrar nuevos caminos. Y nosotros presentamos el camino del perdón, porque pues y también el de la venganza, y también presentamos no solo ¿cuáles son los que presentamos? La venganza, presentamos el reclamo y presentamos el perdón. Y analizamos cada una de esas tres partes. Fíjate cómo no me voy directo al perdón. O sea, no, a ver, hay que analizar todo, porque el chiste es que a mí me convenzas de que no me conviene vengarme, o que a mí me conviene hacer un reclamo con amor. Pero si no se logra ese reclamo que sea bien atendido, ok, pues entonces tengo que acudir a otra herramienta, que es la del perdón. Y entonces, pues vemos ayudas, porque la verdad es que no sabemos cómo perdonar. Estamos
a ver, hay heridas garrafales, papás que abusan de sus hijos. O sea, hay cosas espeluznantes, mamás que abandonan a sus hijos. Entonces, es imposible perdonar sin la ayuda de Dios. Entonces, ahí los llevamos al perdón, ver cómo podemos perdonar. Ahora sí que, y a partir de la autorresponsabilidad también, porque tendemos a victimizarnos siempre, y es verdad, o sea, no somos culpables de lo que nos sucedió, pero sí somos responsables de sanarnos, y una gran parte para vivir en este mundo lleno de personas que estamos en construcción y que ocasionamos tremendas molestias, pues la herramienta número 1 es el perdón. Pero aquí el chiste es que la persona identifique que efectivamente le conviene perdonar, es por su bien, no le está haciendo un favor al otro. Cuando no perdonamos nos intoxicamos por dentro y toda esa toxina que te estás tú provocando lastima a los que más amamos. A los demás les da lo mismo. El que te lastimó está en Acapulco, en Pittsburgh, baile que baile, y tú estás a lo mejor amargado. Entonces, no, es para ti, es un regalo para ti. Entonces, y luego les hablamos de la Biblia. O sea, pues hay que ver qué opina Dios en base a cada tema. ¿Dónde está escrito? Pues la palabra de Dios está en la Biblia. Y entonces, pues hablamos de cómo, lo hablamos muy simple, o sea, no, como tú dices, no somos grandes teólogos, pero pues nosotros describimos a la Biblia como el instructivo que Dios nos dejó para ser felices. Y es como el instructivo de la televisión. Yo puedo ir al Costco, me puedo comprar una televisión espectacular, divina, que viene con un instructivo. Y la persona me dice, bueno, siga este instructivo para que su garantía sea válida. Y yo le puedo decir, ay, ¿qué le pasa? Es mi televisión, yo hago con mi tele lo que quiera. Ahora resulta que aparte de que pago miles de pesos, me tiene que decir cómo tengo que manejarla. Y entonces me voy a la casa y hago justo lo que dice el instructivo que no hay que hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la televisión se me truena. Y cuando se truena la televisión, ¿qué sucede? Empezamos a culpar. Mugre tienda, qué barbaridad. Y es todo porque no seguimos el instructivo. La Biblia es nuestro instructivo. Si nosotros seguimos los consejos cariñosísimos de nuestro Padre, vamos a ser felices. Pero si nosotros decidimos no seguirlos, pues nosotros viviremos de acuerdo a nuestras propias creencias con los resultados que ya hemos visto que hemos tenido. Entonces ahí, Jorge, cuando la persona puede darse cuenta que durante toda su vida él ha decidido cómo vivir y no le ha funcionado, entonces te quieres abrir algo nuevo, quieres intentar nuevas formas. Y entonces decides darle un voto de confianza a Dios y lo puedes poner a prueba para ver si es cierto que te funciona o no. Le das un tiempo, pero conforme empiezas a conocer su manera de pensar y empiezas a experimentar que Dios te ama, que quiere lo mejor para ti, que lo único que busques es que seas feliz, pues te conquista el corazón y lo que quieres es pues seguir sus enseñanzas porque te conviene a ti y lo padre es que va a llegar a toda la familia. Pues no sé, Marina, Sister Yanni, si tengan algún comentario, si no ya damos por concluido, o si tú, Sandra, quieres comentar algo más, y si, bueno, Marina va a comentar algo. No, yo quiero agradecerle mucho a Sandra, me encanta su exposición, siempre conociendo a otros, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, otros métodos, otras organizaciones, otros movimientos, todos tienen algo en común. De lo que hablabas, me queda algo muy grabado. 3 cosas principalmente. Uno, que hay que conocerse a uno mismo y que hay que evaluarse cuando ves que algo está destruyéndote, algo te está afectando, algo no está bien en tu vida. Me quedé mucho pensando que siempre hay una, pues como una base.
de que no vas a querer cambiar si primero no detectas que tienes que cambiar. Es como el que tiene una adicción hasta que no la reconoce, pues no vas a hacer nada por cambiar. Cuando tienes dices, no tengo ningún problema con mi esposo, no tengo ningún problema, pero cuando ya te das cuenta de que sí lo tienes, te dices, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, el primer paso es el que dijiste, muy sencillo, en cualquier nivel de la vida hay que detectar cuál es lo que está causando ese problema o eso que me aflige o esta adicción. Y es increíble centrarnos en lo positivo, tal como dijiste. Dios quiere que seamos felices. Es un principio básico y siento que mucha gente como de otras generaciones tiene este concepto de un Dios que castiga, un Dios que te pide cuentas, un Dios que es así, pero cuando le dices un Dios que te ama, que quiere que seas feliz, es una visión totalmente diferente. Y ahora que lo dices en estas palabras, a mí me encanta, me motiva, me anima muchísimo. También he pensado que pues necesitamos la ayuda de otros. Siempre en estos grupos de Alcohólicos Anónimos, de todos estos que existen, no puedes solo, o tienes sesiones junto con otras personas, o tienes una persona que te acompaña, o tienes un coach, o tienes alguien. Sí necesitas de la ayuda de alguien más. A veces estás tan metido en alguna situación que necesitas de la visión de alguien más que te ayude a salir adelante de estas situaciones. Entonces, sí creo que los que nos estén escuchando tengan que recurrir cuando sientan esto, que pidan ayuda y que siempre tengamos que pedir ayuda si necesitamos, no sé, cualquier tipo de ayuda, terapia, de cualquier tipo. Siento que ahorita la gente a veces como que lo sataniza. ¿Cómo que tengo que ir a ver un psicólogo, a un psiquiatra, o cómo que terapia? O sea, como si fuera una cosa terrible. Creo que es algo que tenemos que empezar a pensar que necesitamos siempre dar la ayuda de alguien. Y de verdad que esto me parece maravilloso. Yo quisiera saber más del buen samaritano. Así que no sé si luego nada más información para cómo conocerlos más, sería maravilloso. Claro, los talleres del Buen Samaritano van a iniciar otra vez en enero. Entonces, tenemos una página en Facebook que se llama Movimiento El Buen Samaritano y ahí anunciamos los cursos que inician. Entonces, ahí se pueden inscribir y como son por Zoom, pues ahora sí que esa es la delicia, ¿no? Que cualquiera puede entrar. Sí, me alegra saber de este recurso, que la gente puede, si uno esté en Texas o uno esté en Pennsylvania, puede aprovechar de este recurso. Y yo sí voy a buscarlo en Facebook. Sí. Ay, qué bueno. Nos va a encantar tenerte, Sister Janice. Y porque yo trabajo, como Marina sabe, yo soy la intérprete para nuestro grupo de Alcohólicos Anónimos y sería excelente tener otros recursos por ellos. Ay, buenísimo, sería increíble, claro que sí, encantados de la vida. Pues, Sandra, como ya habíamos comentado, dos cosas. Esperamos poder contar con tu presencia pronto. Si podemos explotarte y pedirte que nos des un tema más la próxima semana. Sé que en 2 semanas estás ocupada, tienes un compromiso. Y también pedirte si nos vas mandando tus programas, tanto a nivel grupo El Buen Samaritano como a nivel personal, el I Am, mándalo, ¿no? Y con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo en la página de la diócesis, porque creo que es una herramienta que le puede ser de mucha utilidad a todo mundo, sobre todo a mucha de nuestra gente aquí en la diócesis. Claro que sí, yo te lo hago llegar para que lo tengas, y te lo agradezco. Y pues esperamos contar contigo la próxima semana. Ya tú nos sorprenderás con el tema que nos quieras dar, te lo dejamos abierto. Y pues sin más, les queremos dar las gracias a todos y que Dios los bendiga.